La mantis religiosa, además de ser un libro de cuentos de Mauricio Molina, es un insecto por demás extraño. Su armadura corporal se asemeja a un traje espacial. En la ciencia ficción se le denominó como un bicho alienígena. En este sentido, no es casualidad que el escritor haya elegido este nombre porque el libro navega sobre realidades extraordinarias que rozan lo fantástico. Por momentos podemos ver que los muebles toman vida, caminan o actúan como personas o son parte de una relación sentimental que no funciona. Entre los relatos del autor también es común sumergirse entre fantasmas enamorados, lugares como el barrio chino o esos laberintos de la urbanidad en los que uno se resbala cotidianamente o donde los suicidas falsos son asesinados por una especie de policía de la conciencia al estilo 1984 de George Orwell, o una entrevista en la que el protagonista es víctima de sus propias palabras al quedar mudo por una razón un tanto cómica: hablar demasiado. Los relatos están situados en una realidad donde generalmente existe un tiempo de duda que es suficientemente ambiguo, es decir, hay una especie de suerte en donde la normalidad se vive con cierta normalidad. Es el artificio de narrar lo que no puede ocurrir, sin embargo ocurre. Por este motivo los cuentos causan por momentos angustia, inquietud, desconcierto o temor en el lector, sentimientos propios de los relatos fantásticos. Además, la mayoría contiene un final, sin embargo, propiamente carecen de desenlace, ya que se mueven en una realidad ilógica. Es decir, el texto termina pero no el enigma de cada historia, porque se mueve en un equilibrio inestable en donde siempre triunfa el caos y donde nunca se restablece el orden. Según Estela García, en los cuentos de mantis religiosa se localiza un ejercicio de la literatura fantástica donde la oposición entre los universos de lo real y lo fantástico ocurre de forma súbita, en una especie de colisión narrativa de personajes y lenguaje cuyo objetivo es exponer de manera crítica las condiciones actuales del hombre y del entorno que habita. Por otra parte, la mantis religiosa es un animal fascinante, pues es conocido que la hembra se come al macho después o durante el apareamiento, además de que emite un perfume natural de feromonas, que ejerce un mágico e irresistible poder sobre los machos. Es decir, cada uno de los roces amorosos de esta especie es un pacto con la muerte, como en los cuentos de Molina, donde podemos ver cómo los hombres pierden la cabeza por las mujeres. Este sentimiento los lleva a la muerte, como en Los Suicidas o en Plaza Giordano Bruno, o como en una entrevista en donde en vez de la cabeza uno inclusive puede perder la voz. El cuento mejor logrado y más interesante es el que lleva el nombre del libro, que sin duda nos remite al cuento de Kafka, Metamorfosis, pues inclusive el autor lo nombra como un guiño al lector al haber un parecido de Gregorio Samsa con el protagonista de la historia. Un chico huérfano, patético, administrador, obsesionado con los insectos. Su vida da un giro cuando se decide tener una mujer para casarse y conoce a una psicoanalista que le juega una trampa que lo lleva al suicidio. En el libro de Molina, la mujer siempre tiene un papel muy importante, porque es aquella que determina el destino de los hombres que terminan embarrados de ese perfume indeleble de la mujer. En este sentido, podríamos afirmar que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La metáfora es directa: el amor apesta.